Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos que a esta hora de la tarde están acompañándose de su programa Caminando con Cristo. Queremos enviar un gran abrazo, una gran bienvenida a cada uno de nuestros televidentes a través de las distintas plataformas de UTV San Clemente, a través de las redes sociales, a través de la señal en Mundo Pacífico. Así que deseamos que Dios les bendiga. Quédense en nuestra compañía para que compartamos la palabra de Dios, la música también y las oraciones. Así que vamos a tener un tiempo de bendición en esta hora. Les invitamos a compartir también una alabanza en este momento y luego ya estaremos junto a ustedes para compartir la palabra del Señor. Queremos cantar de tus proezas, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Aleluya. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande
Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios, para lo cual le voy a invitar al libro de Hebreos. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Y quiero dar lectura a la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué Jesús tuvo que sufrir de tal manera como lo hizo? ¿Por qué tuvo que padecer tal calvario en su propósito de salvar a este mundo? Uno podría imaginar y podría esperar que el Hijo de Dios tuviera una vida cómoda. En este momento en el cual nos estamos acercando a la fecha de la celebración del nacimiento de Cristo, podríamos pensar que como Hijo de Dios podría haber tenido un nacimiento cómodo, haber tenido una vida sin mayores necesidades, sin mayores problemas, una muerte rápida, fácil, una muerte expedita. Después de todo, no habría pagado con sus sangres nuestros pecados. De todas maneras, aun si su muerte no fuera con tan dura agonía en el madero de la cruz, ¿acaso su sangre no habría expiado los pecados si se derramaba sin dolor o en la forma en la cual Cristo padeció la muerte? Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesús se hizo hombre. Jesús se hizo humano para morir y para pagar el terrible precio de la iniquidad de la humanidad. Pagar el terrible precio que significaba expiar el pecado y la maldad del hombre. Y el dolor que experimentó refleja las grandes consecuencias de nuestra transgresión. Si miramos lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías, capítulo 53, se describe el sufrimiento tremendo, el sufrimiento que muchos podemos entender como incomprensible a nuestra mente. Pagó un calvario tremendo por amor a cada uno de nosotros. En ese capítulo dice que como cordero no abrió su boca, fue llevado al matadero como oveja delante de sus trasquiladores. Y no abrió su boca como un manso cordero. Fue menospreciado y no le estimamos. Y fue tal su sufrimiento. La Biblia declara y narra que fue azotado, que fue encadenado, que le pusieron una corona de espinas, pero esos azotes con las herramientas, con los látigos que daban los azotes en ese tiempo a Jesús, era para que le desgarraran los músculos, la espalda. Era para que sus espaldas quedaran al descubierto. Por eso dice en el capítulo 53 de Isaías que como que escondimos de él el rostro, que no hay parecer en él ni hermosura, que la gente lo miraba y como que no podía verlo en la condición en la cual estaba en la cruz. Y uno se pregunta por qué tuvo que sufrir de esa forma.
¿Y por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Él sufrió y enfrentó tal sufrimiento, tal calvario? Era porque las consecuencias del pecado de la humanidad eran muy terribles, eran grandes, eran dolorosas. Eso reflejó las grandes consecuencias de nuestras transgresiones, de las transgresiones de los que han creído en Él y han sido justificados y han sido perdonados. De hecho, todo el sufrimiento se origina en la entrada del pecado al mundo a través de Adán y Eva, porque si miramos el libro de Génesis, cuando Dios crea todas las cosas, cuando Dios crea la tierra, crea al hombre y a la mujer, dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, de extremada manera bueno, en extremo. Sin embargo, una vez que entró el pecado en la humanidad, una vez que Eva y Adán desobedecieron a Dios, entró el sufrimiento. Y también nuestro Señor tuvo que sufrir. Dios le dijo desde un principio a Eva: tus hijos tendrás con dolor. Y tú tendrás, le dijo a Adán, que ganarte el pan con el sudor de tu frente, y la tierra te producirá espinas y cardos. Entró el sufrimiento a la humanidad. Y mientras Jesús estaba encarnado en esta tierra, tuvo que padecer el sufrimiento, estuvo expuesto a esta situación y padecer el calvario. Tuvo que sufrir para redimirnos del pecado y del profundo daño que éste causa a la creación de Dios en general, al hombre, a la mujer y a todo lo creado, porque dice la palabra de Dios que la creación en este momento gime a causa de la manifestación de los hijos de Dios. La creación gime y espera, gime como con dolores de parto, la redención, la restauración de todas las cosas. Entonces Jesús, también estando en esta tierra, tuvo que enfrentar el sufrimiento, tuvo que hacerle frente a esta situación. Por eso dice la palabra que Él fue tentado en todo, y en todo fue sujeto a lo que los hombres en esta tierra están sujetos, a lo que la humanidad está sujeta. Y se acuerda, dice la Escritura, que somos polvo. Él en todo fue tentado, al igual que nosotros. E Isaías lo describe: varón de dolores, experimentado en quebrantos. El santo Hijo de Dios, que nunca se había rendido al pecado, luchó con la perspectiva de ser el portador del pecado en la cruz. Y por eso Jesús sabía que las consecuencias que él iba a afrontar, que lo que se le venía en la crucifixión era terrible. Era una hora crucial para su vida y para la humanidad. Y era la hora de enfrentar y de llevar sobre sí mismo las consecuencias devastadoras del pecado. Y cuando estaba orando antes de su arresto y de su posterior crucifixión, oraba con tanta agonía e intensidad, oraba con tanta intensidad que caía un sudor tan grueso como gotas de sangre. Eran tan grandes su sudor, y decía: Padre, Padre, si es tu voluntad, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Si es posible, permíteme librarme de esta situación. Permíteme librarme de enfrentar estas consecuencias del pecado. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad.
porque sabía que lo que se venía era un sufrimiento tremendo. El Señor sabía que llevaría el pecado en sí mismo en la crucifixión. Sin embargo, estuvo dispuesto a someterse a ese plan divino. Estuvo dispuesto a someterse y a llevar adelante esta causa. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, el versículo 8 que hemos leído, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muchas veces, también en nuestro diario vivir, en el proceso en el cual Dios está moldeando nuestro carácter y nuestra vida, es necesario sufrir, es necesario padecer para aprender la obediencia. Cuando éramos niños, nuestros padres nos disciplinaban cuando cometíamos algún comportamiento equivocado, cuando hacíamos lo que no era correcto, cuando desobedecíamos una instrucción de nuestros padres. Y muchas veces por desobedecer a nuestros padres nos caímos, nos accidentamos, tuvimos que sufrir en el camino para decir verdaderamente: mi papá tenía razón, o mi mamá tenía razón, me dijo que no caminara o que no corriera por ese lugar peligroso, por ese pedregal, pero yo porfiado no hice caso y me accidenté, me caí. Y a través del sufrimiento, a través de la experiencia, vamos aprendiendo que la obediencia es por algo. Y Jesucristo, a través del quebranto, a través del sufrimiento, aprendió la obediencia, pero Él estuvo dispuesto desde un inicio a obedecer. Desde el momento en que dijo: Señor, si puedes pasar de mí esta copa, si puedes pasar de mí esta situación, estos problemas o este calvario que estoy a punto de vivir, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieras. Entonces ya estuvo dispuesto a obedecer. Y como obedeció, y como la fuente de la salvación eterna para la humanidad, cumplió totalmente el plan de redención que Dios había establecido, que Dios había decretado desde el primer momento. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando le dice a la serpiente que la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Una herida de talón que la serpiente, que el enemigo le hizo al Señor, la cual fue la crucifixión. Y en el momento de la crucifixión pensaba el enemigo que había ganado, que había derrotado a Jesús, al ungido, al enviado, a Emmanuel, Dios hecho carne, o Dios con nosotros. Sin embargo, al tercer día, Jesús se levantó de los muertos, resucitó de la sepultura y le puso un golpe de herida mortal en la cabeza al enemigo, que lo sentenció a la derrota. Y solamente estamos esperando la consumación de los tiempos, en donde dejará por siempre de engañar a la humanidad y estará en el lugar que ha sido preparado para él y los demonios. Queridos amigos, queridos hermanos, qué importante es notar que a través del sufrimiento Jesús se hizo obediente y cumplió a cabalidad totalmente el plan que Dios había señalado. Así también, queridos hermanos, cuando sea un desafío para nosotros obedecer al Señor,
necesitaremos la ayuda de aquel que sufrió por nosotros. Y la obediencia a Dios, déjame decirte que implica un desafío, implica sacrificio, implica dejar cosas atrás. La obediencia a Dios implica el sufrir ciertas situaciones, el sufrir separación muchas veces, el sufrir la incomprensión de la gente que en nuestro círculo diario está interactuando con nosotros, muchas veces la incomprensión de la familia o de un cónyuge, la incomprensión de los amigos, de los conocidos, el sufrimiento de obedecer a Dios. Sin embargo, cuando nosotros sufrimos por obedecer a Dios, si nuestra obediencia, que es dolorosa, nos hace mirar que Cristo también sufrió, entenderemos que el sufrimiento doloroso del Señor resultó en un beneficio muy grande. Y eso nos hace pensar que con toda seguridad nuestra obediencia a Dios también tiene un propósito. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y muchas veces lo que Dios manda, lo que Jesús manda, implica un desafío donde tendremos que enfrentar sufrimiento. Muchos por obedecer a Dios, que en el caso del Antiguo Testamento, como José, fue arrojado a una cisterna, luego fue a dar a una cárcel, después de muchos años Dios lo levantó y lo puso en un sitial de privilegio. Hombres como Sadrac, Mesac y Abednego, o como Daniel, que fueron echados a un horno de fuego o a un foso de los leones, tuvieron que enfrentar el sufrimiento, el ser separados de sus familias. Sin embargo, Dios los protegió y estuvo con ellos hasta el último minuto. Por eso, aunque tengamos que sufrir por obedecer a Dios, tenlo por seguro, amigo y hermano, que aunque pases por las aguas, Él estará contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, aunque tengas que pasar por el fuego, pero Él estará contigo. Él te sostendrá, Él te sustentará, y apoyémonos en el Salvador que se ha experimentado en quebranto, y primero sufrió por ti y por mí. Cuánto más nos ayudará a llegar a la otra orilla, porque cuando llegamos a la otra orilla, cuando pasamos una situación difícil, podremos decir Ebenezer, que traducido es: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Que Dios te bendiga, querido amigo, y esta palabra sea un motivo de bendición para tu vida y para la mía. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios.
grande es tu fidelidad. Sí, Señor, te damos gracias. Grande es tu fidelidad, tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Muy bien, estamos llegando de esta manera al término de nuestro programa. Ha sido una bendición acompañarles. Deseamos en este tiempo que Dios les bendiga junto a sus familias, junto a sus seres queridos, y estaremos reencontrándonos en una próxima oportunidad en su programa Caminando con Cristo.
Les deseo grandes bendiciones, su pastor Juan Espinosa Galmes, y nos estaremos viendo en un próximo programa.